Bien, vamos a ver una de las capacidades físicas que hemos visto. Recuerden que son 5 capacidades físicas: fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación y resistencia. El día de hoy vamos a ver la capacidad física denominada resistencia. En algunas partes del mundo, en otros países, hay veces que en lugar de llamarse capacidades físicas, se llaman cualidades físicas del individuo. También se llaman el uso de los sistemas energéticos relacionados con la resistencia. Vamos a ver cuál es el concepto fundamental que tenemos de resistencia. La capacidad física y psíquica que posee un deportista para resistir la fatiga, según Weill, 1992. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es la disminución transitoria de la capacidad de rendimiento. Según Fritz y Sink, 1991, es la capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a un esfuerzo relativamente largo y o la capacidad de recuperación rápida después de los esfuerzos. En esta diapositiva hemos puesto al mejor atleta de todos los tiempos, Jefferson Pérez. Quiero recordarles qué es lo que pasó con Jefferson Pérez en la última Olimpiada, en la que sacó también una medalla. Si ustedes recuerdan, Jefferson Pérez llegó a la meta y luego de llegar a la meta, las cámaras lo enfocaron y se pudo observar que sufrió un desmayo. Inclusive él cogió la bandera del Ecuador, abrazó la bandera y se desmayó. La pregunta es, ¿por qué no le ocurrió eso si estaba tan cansado antes de llegar a la meta? Sí, porque tenía una gran capacidad de resistencia. Capacidad física y psíquica que posee un deportista. Es decir, psíquicamente también se puede mejorar esta resistencia, la capacidad física y psíquica que posee un deportista para resistir la fatiga. Y un ejemplo claro para visualizar todo esto lo fue en esa competencia Jefferson Pérez. ¿Sí? No se olviden de este concepto que es fundamental respecto a la resistencia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver los tipos de resistencia. Hay una clasificación de la resistencia. En diferentes libros o textos ustedes van a ver diferentes tipos de clasificaciones, pero estas son las fundamentales. Hay una clasificación en función de la forma como trabaja la musculatura. Podemos hablar de una resistencia estática y podemos hablar de una resistencia de tipo dinámica, ¿sí? Inclusive en este momento vamos a proceder a realizar una prueba, un ejemplo, respecto a lo que es la resistencia de tipo estática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a pedir por favor a dos damitas, ¿sí?, que nos ayuden. Vamos a hacer lo siguiente. Ayúdenme por favor los chicos trayéndome 4 mancuernas de tipo de color morado. Sí, por la parte de atrás salimos. 4 mancuernas de color morado. Ven por favor, ayúdame acá, colabórame. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño test de resistencia estática. Ven por favor. Eso, lo que vas a hacer es, por situaciones nada más de carácter educativo, vamos a obviar, por cuestiones de tiempo, el calentamiento. Así es que lo vamos a hacer directamente. Ponte a este lado para que estés dentro de la pantalla. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Cada una coja mancuernas y nos vamos a quedar acá. Acá al frente sin movimiento. ¿Sí? Vamos a ver quién es la persona de las dos compañeras que tiene, ¿sí?, mayor resistencia de tipo estática. Es decir, ¿quién logra mantenerse durante una mayor cantidad de tiempo en esta posición? La persona que logre un poquito más pegar. La persona que logre mantenerse con más tiempo en esta posición, ¿qué quiere decir? Que tiene una mayor resistencia de tipo estática. ¿Estática qué quiere decir? Sin movimiento. Pongámonos acá, ¿listas? Igualitas. Eso ahí, se mantienen en esa posición. Eso, vamos 5 segundos. Pierde quien baje los brazos, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo de resistencia de tipo estática, en función de cómo trabaja la musculatura. Hemos puesto a dos personas que tienen características similares de estatura, aparentemente en peso. ¿Sí? Vamos a ver. Cuando ya sientan que no avancen, bajen los brazos, no hay problema, ¿no? No les vamos a forzar demasiado. Muchas gracias. Ya nos dimos cuenta que la compañera tiene mayor fuerza de tipo estática. Vimos en la clasificación, en función del trabajo muscular, que hay una fuerza, hay una resistencia de tipo estática y hay otra resistencia que se llama resistencia dinámica. Ahora vamos a ver, tú siempre hasta donde más avances, no cortes de hoy, ¿sí? Listo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar, separemos un poquito piernas.
Vamos a hacer este ejercicio con los dos brazos al mismo tiempo. Levantamos. ¿Cómo se llama esta resistencia que vamos a hacer? Dinámica. Vamos a ver quién tiene mayor resistencia dinámica. Vamos con las apuestas. ¿Quién gana? ¿Acá o acá? A ver, ¿acá o acá? ¿Quién cree? Tienes votación dividida. ¿Listas? Vamos ahí. 1, 2, 3, arriba. Al mismo tiempo, igualitas. Vamos, iguales. 2, muy bien. 3, vayan contando por favor. Estamos haciendo una resistencia de tipo dinámica. Vamos, ¿pueden contar todos? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La persona que no avance para y sigue. ¿Vale? Listo, perfecto. En este caso ocurrió que la persona que tiene mayor resistencia estática tiene también mayor resistencia de tipo dinámica. En trabajos que nosotros hemos hecho aquí en clase ha sucedido, no siempre se da el mismo efecto. Suele pasar que quien tiene mayor resistencia estática no siempre tiene mayor resistencia de tipo dinámica. En este caso, en este ejemplo ocurrió, pero no es una constante, eso les aclaro. ¿Sí? Muchísimas gracias, un aplauso para las compañeras. Entonces, en función de la forma en la que trabaja la musculatura podemos hablar de resistencia estática, es decir, cuando no hay movimiento. No solamente podemos evaluar esto, podemos evaluar una elevación lateral, ¿sí? Podemos evaluar de pronto quedarnos acá con la pierna levantada y ver quién es la persona que tiene mayor resistencia de tipo estático. ¿Estamos? Entonces, se puede trabajar en función de diferentes segmentos musculares. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra clasificación de la resistencia en función del uso de los sistemas energéticos de nuestro organismo. Recuerden que nuestro cuerpo a la final es energía y utilizamos una energía del cuerpo para desarrollar nuestras actividades diarias. Esa energía que nosotros tenemos merece otro tipo de clasificación, que es la resistencia de tipo aeróbica y la resistencia de tipo anaeróbica. ¿Sí? Etimológicamente, aer significa con aire y se refiere al funcionamiento de aquellos organismos que necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Nosotros en este ambiente tenemos la necesidad del consumo de oxígeno. También tenemos la resistencia anaeróbica. En algunas actividades que nosotros realizamos, utilizamos como fuente energética un sistema que se llama anaeróbico láctico y otro que se llama un sistema energético anaeróbico aláctico. Ya vamos a explicar en qué consiste esto de anaeróbico. Pero anaeróbico, anaer, ¿qué significa? Anaer, sin. El uno es con aire, con presencia de oxígeno, y el otro es sin presencia de oxígeno. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Miren, el primero que vamos a ver es el sistema energético anaeróbico aláctico. Anaeróbico quiere decir sin aire, ¿no es cierto? Sin presencia de oxígeno, y aláctico sin presencia de ácido láctico. Ahora, la inquietud que ustedes tendrán es ¿qué es el ácido láctico? El ácido láctico es una sustancia que normalmente se presenta en nuestro músculo, especialmente cuando hay actividades que nos causan fatiga. Este ácido láctico, ¿sí?, se puede ir renovando. Si la actividad no es demasiado fuerte, se va resintetizando y se convierte en energía. Pero cuando la actividad es demasiado intensa o no tenemos muy buena condición física, este ácido láctico, ¿qué es lo que pasa? Se resintetiza, pero llega un momento que ya no se puede resintetizar y se acumula, ¿sí? Por esa razón, hay algunas personas que dicen, se le acumuló ácido láctico, por esa razón ya no pudo avanzar más. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver es aquí el sistema energético anaeróbico láctico. Aláctico quiere decir sin ácido láctico, sin acumulación de ácido láctico. Ahora vamos a identificar cuáles son las características de este sistema energético anaeróbico láctico. ¿Quién sabe las características del aláctico? Vamos acá. ¿Quién conoce? ¿No? Bueno,
El sistema energético anaeróbico galáctico se caracteriza por ser de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto de alta intensidad? Que existe un gran gasto de energía. Los tiempos en los cuales se utiliza este sistema energético anaeróbico galáctico suele ser, para algunos autores, desde 0 segundos hasta 6 y para otros autores de 0 hasta 10 segundos. Entonces, no vamos a discutir si es que es de 0 a 6 o de 0 a 10 porque son diferentes estudios que se han hecho respecto a esto, dependiendo de las características del grupo en los cuales se ha aplicado este trabajo científico. Pero en general vamos a mantener que es de 0 a 10 segundos. ¿Sí? La carrera de 100 metros, normalmente ¿en cuántos segundos se hace? A récord internacional. 100 metros, a toda velocidad. 9 segundos, 9 punto algo a récord olímpico, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven la carrera de 100 metros, la persona que está corriendo esos 100 metros, ¿corre rápido o lento? Muy rápido, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de alta intensidad. Hablamos de alta intensidad. Aquí vemos una figura de una persona que está haciendo halterofilia. ¿Sí tienen el concepto de cómo se hace la técnica de halterofilia o no? ¿Todos? No. Si me ayudan con un bastón, les voy a generar el ejemplo. ¿Me ayudan con un bastón, por favor? ¿Alguien hace halterofilia aquí, por favor? ¿No? Bueno, vamos acá. Vamos a simular un trabajo de halterofilia. Miren, en halterofilia viene la barra desde acá con gran cantidad de peso, no es que es peso liviano ni nada, gran cantidad de peso, y lo que hace el deportista es esto, ¿no? Y bota la barra. ¿Cuánto más o menos dura esta acción que ustedes acaban de ver? ¿Cuántos segundos creen que dura? Lo hace muy rápido, más rápido de lo que yo lo hice. 5 segundos exagerando, 4 segundos exagerando, ¿no es cierto? 4 a 5 segundos. Si el ejercicio anaeróbico galáctico se hace entre 0 a 10 segundos en función de tiempo, ¿este es un ejercicio anaeróbico galáctico que acabé de hacer o no? Sí. Ahora, ¿es de máxima intensidad o no? Recuerden que tenía gran cantidad de peso a los costados. ¿Es de máxima intensidad? Sí. La persona, el deportista que hace esto, no se le ve normalmente relajado, ¿sí o no? Se le ve que está sumamente tensionado porque genera una gran cantidad de fuerza. Es un ejercicio de alta intensidad. Entonces, es un ejercicio anaeróbico galáctico. No sé si ustedes se han fijado en la carrera de los 100 metros de Usain Bolt. Cuando acaba los 100 metros se le ve que se acuesta en el piso, que ya no avanza mucho más y que le dan oxígeno y que ya se desmaya, o más bien ocurre normalmente en las competencias que él hace, que saluda al público, coge la bandera, coge y hace este gesto y se le ve cara de felicidad. Sí, el segundo. Se le ve normalmente tranquilo, sin fatiga. Entonces, la característica del ejercicio anaeróbico galáctico es que es sin fatiga. Ya tenemos una. Va de 0 a 10 segundos, ¿sí? No acumula ácido láctico, no provoca fatiga y utiliza una fuente energética que está en el músculo, que es el ATP y PC. ¿Qué significa ATP? Adenosin trifosfato, y el PC es la fosfocreatina. En pocas palabras, estas sustancias químicas se utilizan normalmente para esfuerzos físicos de menos de 10 segundos, que son de alta intensidad y que no producen fatiga. Vamos a hacer a continuación un ejemplo con la participación de ustedes, en la cual vamos a visualizar lo que vendría a ser un ejercicio anaeróbico al aire. Si me puedes colaborar, acá, ven por favor. Lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a hacer salto a máxima intensidad. Vas a coger acá, agacharte y hacer un salto del básquet, pero lo más alto que tú puedas. Ven para acá, por favor, hacemos. Eso. Cada vez que hacemos los ejemplos, lo hacemos un poquito más adelante. Lo más alto que puedes, lo más alto que has saltado en tu vida, agachándote, tomando vuelo, vamos a hacer 3 saltos. Si los 3 saltos se hacen en 2 o en 3 segundos, ¿cuántos segundos estamos utilizando? Entre 6 a 9 segundos, ¿sí? Como él va a saltar lo más alto posible, ¿es alta intensidad o no? Sí. Es alta intensidad. Miren,
Vamos a ver el gesto con el que él parte y el gesto con el cual él llega, a veces que se ve. Si está cansadísimo, posiblemente se acuesta en el piso, no pueda hablar, diga, ve, ya no avanzo, mándame a la casa, o lo que quiera que sea, ¿sí o no? Pero si es que no se fatiga, ¿sí? Estamos evidenciando que se llama de un ejercicio anaeróbico aláctico. ¿Listos? ¿Sí? Posición de partida, agáchate. 1, 2, 3, ahora. Más alto, más alto, más alto. Seguido, seguido, seguido. Vamos, una más. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito cansado, ligero cansancio, pero mínimo, ¿no es cierto? Sí. Miren, en estos 3 ejercicios que él hizo, posiblemente una pequeñísima producción de ácido láctico. ¿Sí? Si yo prolongara el ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a evidenciar en él? Fatiga. Va a decir que las piernas se sienten cansadas, es decir, comienza, en lugar de resintetizarse este ácido láctico, comienza a acumularse. En este caso no ocurrió. Miren la cara que está tranquilísimo, no pasa absolutamente nada, está como en el mismo gesto que el inicio, con las manos en los bolsillos, bien fresco, no ha pasado nada aquí. ¿Sí? La fuente energética que utilizó, ¿cómo se llama? ATP-PC. ¿Sí? El tipo de resistencia que nosotros tenemos es una resistencia anaeróbica aláctica. ¿Aláctica qué quiere decir? Sin acumulación de ácido láctico. ¿En cuántos segundos? De 0 a 10 segundos. ¿Sí? ¿Hay fatiga o no hay fatiga? No. Sin presencia de fatiga. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Les voy a dar lectura a lo que tenemos acá. El sistema energético anaeróbico aláctico no requiere oxígeno, utiliza energía almacenada en la célula y es la fuente principal de energía para la actividad que dura hasta 10 segundos con máxima intensidad. Si tú, por ejemplo, haces esto, mira, en 10 segundos, ¿esto es máxima intensidad o no? No. Entonces el sistema energético que estamos utilizando se llama aeróbico. Cada vez que es máxima intensidad, ¿sí? En menos de 10 segundos de ejercicio anaeróbico aláctico. Muy bien, vamos acá. Vamos con el ejercicio anaeróbico láctico. Ejercicio anaeróbico láctico. Este ejercicio anaeróbico láctico normalmente llega de más de 10 segundos hasta 3 minutos. ¿Sí? Más de 10 segundos hasta 3 minutos. ¿Sí? Entonces, miren, anaeróbico, sin aire, láctico, ¿qué será? Con acumulación de ácido láctico. Muy bien. Ahora, este sistema energético anaeróbico láctico no requiere oxígeno. Utiliza carbohidratos como combustible, produce ácido láctico y es la fuente principal de energía para actividades que duran entre 11 segundos, 2 minutos o hasta 3 minutos según algunos autores, con una intensidad cercana a la máxima. ¿Qué es lo que vamos a notar en la persona que haga uso de esta fuente energética? Primero, la presencia de fatiga, ¿sí? Número 1. Número 2, ¿sí? Acumulación de ácido láctico. Vamos a notar que hay una acumulación de ácido láctico en los músculos. Es decir, va a sentir, por ejemplo, si los músculos que trabajan son las piernas, va a sentir que ya no puede movilizar o desplazar demasiado las piernas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo contigo, por favor. ¿Sí? Ven, por favor. Exactamente el mismo ejemplo. Recuerden que nosotros le hicimos solamente 3 saltos que estaban dentro de los primeros 6 o 10 segundos y se le vio el mismo aspecto y todo lo demás, estaba con cara de felicidad, hizo muy bien la técnica, saltó lo más que pudo, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer durante 2 minutos. ¿Sí? Es muy importante que ustedes visualmente se fijen en el aspecto del compañero. ¿Sí? Está totalmente tranquilo, está relajado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se le ve fatigado o no? No. Entonces van a hacer durante 2 minutos la mayor cantidad de saltos. Van a notar que en cierto momento se comienza a perder la técnica. Al principio va a saltar altísimo, pero luego como ya comienza a fatigarse, ¿qué pasará con el salto? Disminuye, ¿no es cierto? Sí, vamos acá, ponte aquí, un poquito más adelante. Yo voy a olvidar que no te vayas hacia atrás, ¿de acuerdo? Voy viniendo acá desde el número
Desde el número 9 vamos a partir como para tener una referencia con ese reloj del tiempo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? En tus marcas, sácate algo de los bolsillos, ¿tienes algo? Se te va a caer. ¿No? En tus marcas, listo, fuera. Vamos arriba, eso, una, cuenten. 2, Vamos. 3, 4, 5, Tranquilo, ya llegaste a los 10 segundos, llegaste. 8, 9, 10, 11, 12. Sigue. Vas apenas 20 segundos, dale. 20 segundos, dale. Dale, lo máximo que puedas, sí puedes, vamos. Solamente tienes que hacer 2 minutos, nada más. Dale. Dale, si puedes, vamos. Vamos, ya llegaste a los 40 segundos. Dale, más fuerte, vamos, dale, si puedes. Vamos, 10 segundos más y cumples el minuto, son 2 nada más, dale. Más alto, si puedes, más alto, dale. Más arriba, dale. Más arriba, 1 minuto, te falta 1 minuto más, vamos. Dale, si puedes, vamos, dale. Arriba, vamos. Vamos, más arriba, más. 1 minuto 15 más, vamos. Dale, vamos. Ya te doy ánimo, dale, arriba. Más alto, dale. Vamos, si puedes, arriba. Dale, más arriba. Yo estoy sacando más que tú, dale. Más alto. Vamos, dale, lo último, vamos. 5 saltos, dale, 5, vamos. 4 saltos, 3 saltos, vamos, 2 saltos. 5 más, 5, vamos. 3, 2, resistencia. Muy bien. Estamos viendo las características del ejercicio anaeróbico láctico. Nuevamente les recuerdo que es con presencia de fatiga, alta intensidad, normalmente más de 11 segundos hasta 3 minutos. Vamos a ver a continuación el otro sistema energético o el otro tipo de resistencia. Algo importante respecto al ejercicio anaeróbico láctico. Vamos a ver qué es el ácido láctico. Es un metabolito que causa fatiga y proviene de la degradación del glucógeno. El glucógeno es glucosa, la glucosa viene de los carbohidratos que obtenemos a través de los alimentos. Cuando se realiza un ejercicio de intensidad moderada, se produce ácido láctico, pero no se presenta acumulación. Cuando ustedes hacen ejercicio aeróbico, sí, por ejemplo, cuando ustedes caminan, sí se produce cierta cantidad de ácido láctico. Pero este ácido láctico, ¿qué es lo que pasa? Como no se acumula demasiado, no se produce en grandes cantidades, se resintetiza y por esa razón ustedes no sienten fatiga. Pero cuando el ejercicio es de alta intensidad, se produce ácido láctico, no se llega a resintetizar todo y por lo tanto se produce acumulación y estamos hablando de ejercicio anaeróbico láctico. Se produce ácido láctico pero se presenta acumulación porque su ritmo de eliminación se iguala al de su producción. Vamos al siguiente, por favor. Vamos viendo qué es la resistencia aeróbica. Hay veces que hablamos también de resistencia cardiovascular, ¿cierto? El sistema energético aeróbico necesita de oxígeno, utiliza grasas y carbohidratos como combustible, no produce ácido láctico y es la fuente principal, no produce acumulación de ácido láctico y es la fuente principal para actividades que duran más de 2 o de 3 minutos con una intensidad baja o moderada. Un ejemplo de ejercicio de resistencia aeróbica podría ser caminar, podría ser trotar, ¿sí? Correr sin llegar a la fatiga. La clase de bailoterapia tiene que ser o es de tipo aeróbica. La clase de gimnasia aeróbica es de tipo aeróbica. El uso de las máquinas cardiovasculares normalmente es de tipo aeróbica. A no ser que la persona que utiliza, por ejemplo, la bicicleta ponga una máxima resistencia o lo ponga a hacer con una máxima velocidad. Llegamos a acumular ácido láctico y por lo tanto el ejercicio se transforma en ejercicio anaeróbico. Ahora, miren ustedes acá, utiliza grasas y carbohidratos como combustible. ¿De dónde vienen esas grasas y carbohidratos? Normalmente de los alimentos. Tienen que saber algo muy importante, que el ejercicio aeróbico de baja intensidad utiliza como fuente energética las grasas. Las grasas que nosotros tenemos almacenadas ya en nuestro cuerpo. Tenemos de pronto aquí a nivel del abdomen, tenemos unas en las piernas y todo el asunto, ¿sí? El ejercicio aeróbico de baja intensidad utiliza como fuente energética las grasas.
Mientras que el ejercicio que es aeróbico, pero con una intensidad un poquito más elevada, utiliza como fuente energética los carbohidratos, que vienen de los alimentos que te serviste. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, en el desayuno te serviste pan, ¿sí?, y haces ejercicio a las 10 de la mañana, ya pasaron 2 horas donde se procesó estos alimentos. Si tú haces un ejercicio un poquito intenso desde dentro de la zona aeróbica, la fuente energética que estamos utilizando son los carbohidratos, los alimentos que te serviste. El ejemplo práctico en una sala de bailoterapia, una sala de aeróbica es la siguiente. Normalmente, ¿qué personas se ponen adelante? ¿Las más diestras? ¿Las que trabajan más intenso o las que trabajan menos intenso? Las personas que trabajan más intenso se ponen adelante, ¿no es cierto? Hacen el ejercicio con más energía y por lo tanto utilizan como fuente energética normalmente los carbohidratos. En la parte de atrás, ¿quiénes se ponen? Las personas nuevas, las menos hábiles, y les vemos que estas personas, si el instructor está acá, las personas que están atrás están así, trabajando mucho más suave. ¿Han visto eso o no? Estas personas que ven que no hacen tan intenso, están utilizando como fuente energética las grasas, ¿sí?, almacenadas en el cuerpo. Pero las personas que hacen ejercicio de mayor intensidad utilizan como fuente energética los alimentos que se sirvieron, ¿sí?, especialmente el tema de carbohidratos. ¿Qué significa todo esto? No sé si ustedes han escuchado la queja en los gimnasios. Las personas, las más diestras, dicen: al principio bajé de peso, pero ahora noto que no bajo, ¿sí? Están utilizando estas personas como fuente energética los carbohidratos. Si tú consumes los alimentos que te serviste como fuente energética, que se transformaron finalmente en calorías, quemas como fuente energética durante el ejercicio. Apenas acabas de hacer el ejercicio, ¿qué te da? ¿Y qué es lo que te dice la señora? El problema que tengo es que como salgo de hacer el ejercicio, me da hambre, llego a la casa y como. El problema es de que cuando tú comes inmediatamente después de hacer ejercicio, ya lo vamos a ver en clases posteriores, inmediatamente el organismo, ¿qué es lo que hace? Absorber toda esa fuente de energía, esos alimentos que te serviste. Y te pregunto, primero desayunaste, fuiste al gimnasio, hiciste ejercicio de tipo aeróbico, llegaste a la casa, comiste, y luego de comer, ¿vuelves a hacer la misma cantidad de ejercicio que hiciste en el gimnasio? No. Pues, ¿qué es lo que provoca esto? No que te engordes, sino que mantengas la misma cantidad de peso. En el caso de la persona que hace el ejercicio aeróbico de baja intensidad, utiliza, ¿sí?, como parte de fuente energética los alimentos que se sirvió, pero también utiliza la grasa almacenada en el cuerpo. Como no utilizó demasiada fuente energética, llega a la casa, ¿le da hambre o no le da hambre? No. Y esta persona, la que recién llega al gimnasio y que trabaja con baja intensidad, ¿qué es lo que te dice? Enseguidita he bajado de peso. ¿Se han escuchado esa versión? Y la otra alumna antigua dice: no, pero ya estoy 1 año en gimnasio y no bajo nada. Cuando ocurre el efecto que inicialmente les acabo de indicar. ¿No? Una pregunta, pero por ejemplo una persona que ya bajó de peso, que comenzó con intensidad baja y luego ya está en intensidad alta, si quiere seguir quemando grasas tendría que volver a bajar la intensidad. La sugerencia es de que trabaje siempre en zonas de baja intensidad. Tal es así, miren, el concepto que cuando por ejemplo vienen a máquinas cardiovasculares y el objetivo de las personas es bajar de peso, ¿sí?, la persona que desconoce, el alumno del gimnasio que desconoce, no sé si hayan visto, viene la bicicleta y está de estas dándole a toda velocidad y posiblemente no logremos el objetivo que queremos, cuando en realidad deberíamos sugerirle o prescribirle que debería trabajar en realidad con una intensidad bastante baja. Esa sería, digamos, la recomendación que nosotros deberíamos dar. Pero como los seres humanos somos competitivos, le vemos al amigo de al lado, a la amiga de al lado que hace más intenso, nosotros queremos hacer más intenso que esta persona para demostrar, sí, y porque nos da una satisfacción posiblemente psicológica, que podemos hacer un ejercicio de mayor intensidad. Respecto a resultados, cuando coges por ejemplo el bastón y haces esto, o haces el disco aeróbico, se saben coger las señoras del disco aeróbico y dicen: no sé por qué, pero he notado que cuando hago el bastón o cuando hago el ejercicio con el disco aeróbico, me ha bajado bastante aquí en la cintura, y eso que hago despacito, ¿sí?
Recuerden que el ejercicio anaeróbico de abdominales lo que hace es fortalecer la zona abdominal. No te va a quemar grasas, es un ejercicio de tipo anaeróbico, pero sí te fortalece el abdomen. Que se te va a ver más plano el abdomen, sí, te explico. Voy a simular ser una persona que no haga abdominales y toda la cosa, ¿no es cierto? La persona que no hace abdominales, ¿cómo tiene el abdomen? ¿Sí? El músculo está totalmente flácido. Cuando esta persona comienza a hacer abdominales, el músculo se contrae. Y si el músculo que estaba flácido se contrae, ¿qué es lo que sucede? Miren. Si ustedes hacen este efecto ahorita, tienes relajado el músculo y ahorita lo contraes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente se te mete un poco el abdomen. Te miden acá y efectivamente has disminuido en forma de cintura, en brazos. Has visto que hay algunas personas que tienen el bíceps o el tríceps flácido y caído, ¿no es cierto? Y se les nota inclusive aquí totalmente colgado. Comienzan a hacer el ejercicio y normalmente se observa una disminución en la medida del brazo, porque el músculo comenzó a endurecerse y fortalecerse. En lugar de estar totalmente flácido y caído, se endurece. Pues visualmente se aprecia que hubo una mejora en esa zona. Eso es. Bueno, vamos al siguiente, por favor. Otra más, por favor. Bueno, esto es un aspecto importante. Las cargas de resistencia, dependiendo de su duración e intensidad, producen un agotamiento más o menos pronunciado de las reservas energéticas. Las existencias de glucógeno intracelular disminuyen en especial rapidez en los primeros 20 minutos de una carga intensa, mientras que lo hacen en menor medida durante los 40 o 60 minutos debido a un mayor consumo de glucosa transportada por la sangre y a una mayor combustión de líquidos. Voy a repetir. Las cargas de resistencia, dependiendo de su duración e intensidad, producen un agotamiento más o menos pronunciado de las reservas energéticas. Las existencias de glucógeno, ¿de dónde viene el glucógeno? De la glucosa. ¿Y de dónde viene la glucosa? De los carbohidratos. Intracelular disminuyen en especial rapidez en los primeros 20 minutos de una carga intensa, mientras que lo hacen en menor medida durante los 40 o 60 minutos debido a un mayor consumo de glucosa transportada por la sangre y a una mayor combustión de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Las grasas. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos un cuadro general de la resistencia, de lo que es resistencia aeróbica, lo que es resistencia aeróbica. Por ejemplo, lo que hicimos con los compañeros, con las compañeras en el ejemplo anterior, ¿sí? Mantenerse acá. ¿El ejercicio era intenso o no? Intenso, ¿sí? Si el ejercicio fue mayor a 10 segundos, ¿sí? ¿Ejercicio aeróbico o anaeróbico? Anaeróbico. Si ustedes se fijaron en la expresión de la cara de las compañeras, al principio era cara de felicidad, pero luego cambió el aspecto de la cara, porque ya era un ejercicio de tipo anaeróbico, y comenzó a haber cara de preocupación, ¿no es cierto? Y alguien dijo, no, ya no avanza. ¿Qué quiere decir? Si ya no avanza, ¿qué quiere decir? ¿Me fatigué? ¿Sí o no? Ejercicio anaeróbico, láctico. Siguiente, por favor. Métodos de la resistencia. ¿Qué es un método? Un camino, en términos generales, es un camino a seguir. Yo les daba un ejemplo, por ejemplo, de que hay métodos para comer. ¿Sí? Se puede comer con cuchara un alimento, ¿sí? Se puede comer un alimento, por ejemplo, con la mano, ¿sí? Se puede comer un alimento de pronto con palillos, ¿sí? Se puede comer un alimento de diferentes maneras. Entonces, aquí encontramos métodos o caminos para la resistencia. Vamos a encontrar estos caminos. Ahora sí les voy a aclarar aquí algunas cosas. Entonces, tenemos métodos continuos y métodos discontinuos. Métodos continuos, ¿qué quiere decir? ¿Qué es algo que es continuo? Que nunca se para, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y discontinuo qué quiere decir? Que siempre hay pausas, ¿no es cierto? Entonces, continuos nunca para. Dentro de los métodos continuos tenemos la resistencia continua lenta, tenemos la resistencia continua media, la resistencia continua variable, la resistencia continua progresiva y el fármaco. Todos estos son métodos continuos. Les voy a dar un ejemplo práctico de lo que vendría a ser la resistencia continua lenta. Lo vamos a hacer con uno de sus compañeros.
Vamos a parar un momentito en este momento la cámara para poder visualizar los ejemplos y regresamos en instantes más. Vamos a ver los métodos de la resistencia. Tenemos resistencia continua lenta, resistencia continua media, Farlex, resistencia continua progresiva y resistencia continua variable. Vamos a hacer los ejemplos de estos tipos de resistencia. Para ello tenemos el apoyo de un compañero y vamos a comenzar con la resistencia continua lenta, que se traduciría en un trote lento. Hacemos 2 vueltitas de trote lento. Vamos ahí. Trote lento, muy lento, un poquito más lento que eso. Este es un método de la resistencia, que es la resistencia continua lenta. Recuerden que tiene que ser continuo. Paramos ahí. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es la resistencia continua media. Esto significa que el trabajo es continuo, pero la intensidad con respecto al anterior es mayor. Vamos a hacer un trote un poco más rápido que el anterior. Esta es la resistencia continua media. Seguimos, 2 vueltitas. Perfecto. A continuación vamos a hacer la resistencia continua progresiva. Vamos a hacer 2 vueltas lentas, a continuación 2 vueltas un poco más intensas, 2 vueltas más intensas y yo te sigo marcando el ritmo. Vamos acá, lento primero, lento, es un poquito más lento, otra vuelta igual, al mismo ritmo. Resistencia continua progresiva. Ahora vamos a subir un poquito la velocidad, vamos. Poco a poco vamos subiendo la velocidad, a la misma velocidad de esta vuelta. Perfecto. Ahora vamos a subir mucho más la velocidad, más intenso, perfecto, muy bien. Esto se llama resistencia continua progresiva. 2 vueltas más, pero más intenso, eso, muy bien. Muy bien. Y ahora en las siguientes vueltas comenzamos a decrecer en la velocidad. Un poquito más lento. Otro poquito más lento. Y con eso terminamos este ejemplo. A continuación vamos a ver la resistencia continua variable. Resistencia continua variable se refiere a lo siguiente. Comenzamos con una intensidad baja, luego subimos la intensidad durante cierto tiempo y luego volvemos a bajar la intensidad y luego durante cierto tiempo la volvemos a subir, ¿sí? Es el ejemplo que vamos a hacer en este momento. Comenzamos, vamos, lento primero. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un poquito más intenso. Bien, hemos subido la intensidad. Ahora vamos a hacer más lento como al inicio. Otra vez lento. Y ahora sí, comenzamos a subir la intensidad. Más rápido, vamos. Más rápido. Eso. Resistencia continua variable. Subimos la intensidad. Perfecto. Hasta aquí llegamos con resistencia continua variable. Recuerden, resistencia continua variable, resistencia baja, subimos la intensidad, volvemos a bajar. Ahora, ¿cómo se traduce esto en las clases de gimnasia aeróbica o en las clases de bailoterapia? ¿Sí? Resistencia continua lenta sería, por ejemplo, cuando el instructor durante la hora de clase, por poner algo, realiza una clase solamente de salsa, pero con pasos o con movimientos que no implican una gran intensidad, es decir, una salsa suave o una salsa lenta. Resistencia continua media. El instructor de bailoterapia es un mix, mediante el cual, por ejemplo, comienza con pasos de cumbia, que normalmente son suaves. Luego, otros 5 minutos, mete salsa. Luego de esa salsa, mete una salsa que es mucho más movida. De esa salsa movida comienza a meter un merengue, ¿sí? Que es más rápido. Luego mete la música de Brasil. Y luego comienza a decrecer con la música, resistencia continua progresiva.
cuando vamos incrementando la intensidad del ejercicio. Resistencia continua media, como les dije antes, puede ser una clase de una salsa un poco rápida y se mantiene con una intensidad mayor que la que sería la resistencia continua lenta. Resistencia continua variable. Esta es la clave. El instructor hace 5 minutos de cumbia. Sube la intensidad. ¿Con qué tipo de música podría subir más de intensidad? Música de Brasil, ¿sí o no? Sí. 5 minutos de música de Brasil, ta, 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 ta. La gente de la zona aeróbica, posiblemente algunos comiencen a ir a la zona anaeróbica a presentar cierta fatiga. Pero luego de esos 5 minutos que vuelve a poner una salsa suave. Entonces eso hace que las personas, en lugar de parar bruscamente, se puedan recuperar. Luego pone un hip hop, un reggaetón bien movido y que tiene que mover absolutamente todo el cuerpo, es intenso. Y luego pone otra música igualmente mezclada, mediante el cual baja la intensidad. Esto permite, esta variación de las cargas, permite que los participantes de la clase no acaben fatigados. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la clase ideal o la recomendable para las clases de bailoterapia? Vamos a ver como método de resistencia el Fartlek. Se caracteriza primero por ser continuo. Utilizamos en este caso una carrera, vamos a subirnos al banco, realizar otra carrera y en este segmento vamos a hacer como posición una sentadilla. Comenzamos, ¿listo? Estamos utilizando aquí un obstáculo, vamos a hacer 4 veces más y luego de eso hacemos la carrera. 2 más, muy bien, 1 más y hacemos la carrera. Vamos ahí. Eso, subimos y bajamos, muy bien. Hacemos aproximadamente 8 repeticiones. Recuerden, el Fartlek se caracteriza porque utilizamos como método para realizar este método, utilizamos diferentes obstáculos, ¿no? Muy bien, regresamos otra vez al trote. Perfecto, subimos y bajamos varias veces. Muy bien. Eso es, perfecto. Subimos y bajamos, excelente. Y regresamos a nuestro sitio otra vez. Vamos. Perfecto, quedamos ahí. Regresamos en instantes más. Vamos a hablar de los métodos discontinuos. Como habíamos indicado antes, discontinuo, ¿qué quiere decir? Que tiene algún tipo de parada, ¿no es cierto? Interrupción. Dentro de esto tenemos el método de intervalo y el método de repeticiones. Para ser muy prácticos en esto, ¿sí? Lo que hacemos en el gimnasio, cuando hacemos, por ejemplo, le pedimos al cliente que haga 3 series de 8 repeticiones de una flexión de brazo para bíceps, ¿sí? Luego de las 8 repeticiones, ¿qué le pedimos? ¿Que continúe o que pare? Que pare para que se logre recuperar, ¿no es cierto? Para que pueda descansar. Ese método es un método discontinuo que permite la recuperación del individuo, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos el método de intervalos y el método de repeticiones. El método de repeticiones se caracteriza porque el tiempo de descanso que le das al cliente del gimnasio, es un tiempo de recuperación completo. Y el método de intervalos se caracteriza porque el tiempo de recuperación que le das es incompleto. Quiero que recuerden lo que pasaba en educación física en el colegio. El profesor nos hacía piques, ¿no es cierto? Y había veces que en la clase el profesor de educación física nos hacía recuperar completamente. Hacíamos el primer pique, nos recuperábamos completamente y hacíamos el siguiente. Cuando hacemos recuperaciones completas, método de repeticiones, cuando las recuperaciones son incompletas, se llama método de intervalos. Entonces vamos a hacer acá, vamos a simular. Ponte acá, por favor. Vas a correr a máxima velocidad. ¿Sí? Hasta acá. Sin caerte, yo voy a cuidar que no te caigas. ¿Sí? Voy a cuidar que no te caigas. Vamos a hacer aquí un pequeño corte porque necesitamos que se te observe a través de la cámara. Regresamos en instantes más. Bien, vamos a hacer el ejemplo de un método discontinuo utilizando el método de repeticiones de una carrera. Lo que vamos a pedir al compañero es de que corra, haga piques a máxima velocidad, ida y vuelta, y lo que vas a hacer es en este método de repeticiones descansar lo suficiente para avanzar a hacer con tranquilidad el siguiente pique. ¿Listo? Ida y vuelta, vamos, dale. Regresa, vamos, regresa a toda velocidad. Descansa, recupérate. Eso, recupérate.
más o menos unos 30 o 40 segundos de recuperación. Cuando tú ya te sientas descansado, totalmente recuperado, me das la señal e inmediatamente sales, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás listo? Sí, vamos, otra vez. Regresa. Muy bien. Recupérate. Eso es. Estoy provocando un cansancio, una fatiga, pero le estoy dando la posibilidad de recuperación. ¿Listo? Vamos acá. Tercer pique. Dale. Recupérate. Estoy dando una recuperación completa con el fin de que él pueda realizar el siguiente pique. Dale. Regresa. Muy bien. Hasta ahí el ejemplo ya tiene claro en qué consiste el método de repeticiones. A continuación vamos a hacer el método de intervalos. El método de intervalos se caracteriza porque la recuperación que te voy a dar es incompleta. Es decir, vas a hacer el mismo pique, descansas 2 segundos e inmediatamente haces el siguiente pique. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya, vamos ahí. Regresa. Muy bien. 1, 2, sal. Muy bien. 1, 2, sal. Vamos. A máxima velocidad, vamos. 1, 2, sal. Vamos. Si notan que la recuperación que le estoy dando es incompleta, y finalmente, ¿cómo va a acabar? Dale. Fatigado. Este es un método de entrenamiento que es totalmente distinto al anterior. En este estoy provocando un mayor desgaste físico y esto nos va a ayudar a identificar los ejemplos que nosotros vemos en algunas modalidades o propuestas del fitness. Si la persona es sedentaria, tiene más de 40 años, sufre de presión arterial alta, ¿utilizaremos el método de intervalos o utilizaremos el método de repeticiones? E inclusive le bajaríamos la intensidad del ejercicio. Entonces ahí está la característica para saber prescribir adecuadamente el ejercicio. Regresamos en instantes más con unos ejemplos que vamos a sacar de internet para identificar el tipo de método de resistencia y sistema energético que estamos utilizando. En instantes más estamos con ustedes.